cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies los umbrales de Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Santa Misa por todas las necesidades del mundo. Nos encomendamos a Dios, a su preciosísima sangre, que limpie sobre todo nuestras enfermedades interiores. Pedimos perdón por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros las obras de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías se enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor: arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió a la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj del sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Sálvame, Señor,
y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis años. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado y me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. De pie, por favor. Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la primera lectura del profeta Isaías.
Hay una línea de pensamiento en el Antiguo Testamento de la retribución. Por eso cuando le anuncia el profeta Isaías al rey Ezequías el mal que le viene, por eso le dice: Señor, yo te he servido mucho, yo he sido fiel a ti. Eso no siempre aplica, no siempre aplica, porque nos podemos frustrar, ¿verdad? Aplica en el Antiguo Testamento en ese sentido de que esa línea de pensamiento de la retribución, o sea, tú te portas bien, tú sirves al Señor, eres fiel y no te van a suceder cosas, ¿verdad? Eso se pensaba. Y bueno, aquí, ¿verdad?, es de la retribución con el rey Ezequías. No siempre sucede así. Por eso ya en el Nuevo Testamento pensaban que todos los lisiados, los que estaban paralíticos, ciegos, leprosos, era porque se habían portado mal por su culpa. Era casi una maldición de Dios, y no es así. Jesucristo luego viene a decir que no. Bien, pero en este caso pues es la confianza que pone un rey humilde llamado Ezequías, ¿verdad?, que lo libra de dos cosas. Primero, pues de la mano de Asiria, ¿verdad?, porque Asiria era muy poderoso. Realmente después su misma soberbia terminará con sus fuerzas de Asiria. Bien, donde anidaban los guerreros más antiguos del mundo, en Asiria, ¿verdad? Y bueno, lo libró de las manos de Asiria, como le anuncia, y también en cuanto a lo que le anunció el profeta Isaías. Aquí pues un Dios misericordioso, desde luego un Dios de misericordia, ¿verdad?, un Dios bondadoso, un Dios que escucha las súplicas. Por eso he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, ¿verdad? Se refiere al rey Ezequías. Pues con mucha devoción, con mucha humildad se dirige hacia Dios y le anuncia el profeta Isaías el mal, pero después el mismo Dios se compadece y tiene misericordia de sus lágrimas y de su humildad, de su penitencia, de su oración. Vemos a un Dios misericordioso, como lo vemos también en el Evangelio que hemos escuchado. Primeramente porque pues Jesucristo anuncia que es más que Moisés. Pues ellos siguen la ley, ¿verdad? No podías hacer nada el sábado, estaba prohibidísimo hacer muchas actividades el sábado. Después al mismo Jesucristo le reclamarán: ¿por qué curas en sábado? Bueno, es un pleito entre los escribas y fariseos y Jesucristo en cuanto a esta ley, ¿verdad? Pero aquí, primera cosa, es que Jesucristo es más que Moisés y es más que el templo. Jesucristo viene a plenificar la ley. Es decir, el centro de este evangelio es realmente la verdadera adoración a Dios. La verdadera adoración a Dios. De hecho, es la liturgia, En el Concilio Vaticano II, el primer documento fue Sacrosanctum Concilium. Y lo dice Joseph Ratzinger, y ahora el cardenal Sara en su libro, pues en el libro que escribió, ¿verdad?, de Dios o nada, en donde así es el título: Dios o nada, ¿cuál es el camino? Y eso es el libro más reciente. Cardenal Sara es muy amigo de Joseph Ratzinger, ¿verdad? Y pues comulga con sus ideas. ¿Cuál es el camino que debemos seguir en este tiempo? Dice: el único camino que debemos seguir en este tiempo y en todos los tiempos es el camino de Dios, ¿verdad? Bien, por eso el primer documento que se elaboró en el Concilio Vaticano II es la liturgia, el de la liturgia, es decir, Sacrosanctum Concilium, porque lo primero que tenemos es adorar a Dios, es lo primero. Por eso muchos la liturgia la entienden como receta de cocinas, dice el Papa Joseph Ratzinger, el Papa Emérito. No es una receta de cocinas. Qué bonito estuvo la misa, qué bonito, pero pues dejas a un lado la misericordia de la que Dios tuvo con este rey, Ezequías. O sea, no se trata de sentir bonito, no se trata de que la liturgia, dice, no es una receta de cocinas, así muchos la dicen. No es un espectáculo, así dice, que la liturgia no es un espectáculo. Por eso después le reclamará: ay de ustedes que en las esquinas se ponen a rezar, están dando espectáculo. La liturgia, el encuentro con Dios, ¿verdad?, es sincero, es profundo,
es precisamente que la verdadera adoración a Dios es tu relación con Dios y con tus hermanos. Ese es el sentido que Jesucristo les dice, la relación de Dios con sus hermanos. Él oraba, Él es el primero que le llamó Abba, Padre, Abba, Padre. Las primeras palabras de Jesús que encontramos en el Nuevo Testamento, las primeras palabras es papá, cuando tenía 12 años. Y las últimas palabras cuando entregó su espíritu, también fue padre, fue papá. Porque cuando estaba en el templo, cuando se les perdió a la Virgen María y a José, que no saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Y cuando murió en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Las primeras palabras que Jesús dijo es papá. Como ninguno, escúchenme bien, ningún profeta se dirigió a Dios como Jesús. Ninguno, nadie, ninguna persona. Entonces, queridos hermanos, hoy pensemos en este mensaje, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificios, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Que haya coherencia de vida. En ese sentido, la liturgia, el contenido, la adoración a Dios, el redimir a Dios, ¿verdad? Redimirnos ante Dios, hoy que celebramos la preciosísima sangre de Jesucristo, porque hay un comentario en su libro Jesús de Nazaret, del mismo Joseph Ratzinger, en donde dice que pues aquella sangre que aventó cuando dijo Pilato, yo me lavo las manos, que caiga la sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Muchos piensan que es una sangre de maldición. No, aunque querramos, aunque se portaron mal con Jesucristo, no es así, porque no es un Dios vengativo. Muchos hasta lo criticaron a Joseph Ratzinger cuando hizo ese comentario, cuando dice que caiga la sangre de este hombre justo sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No es para maldecir ni es para acabarte, no, de ninguna manera. Dice, la sangre de Jesucristo es para limpiar, es para purificar, es para salvar, no es para maldecir, ¿verdad? El único paso que tenemos que dar es como el paso que dio hoy el rey Ezequías: humillarse ante Dios, reconocer su falta, pedirle y decirle, dialogar, y pidiendo su clemencia, su redención, y pidiendo también su salvación de lo que le iba a suceder. Queridos hermanos, sigamos pidiendo pues en este tiempo, ¿verdad? Para nosotros, acerquémonos a la oración, recordemos que Dios nos puede salvar de muchas cosas si nosotros se la manifestamos así, cuando sea solamente su voluntad. Misericordia queremos y no sacrificios. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres, diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que durante el día que ahora empieza, sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el descanso eterno de nuestro hermano difunto Adolfo Pedro Basilio. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor.
Acoge, Señor, nuestras oraciones, puesto que te las presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra, el trabajo de los hombres. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre que recibimos con gracia para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor por este vino, fruto de la tierra, el trabajo que recibimos para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas, Señor. Purifícanos, Señor, de mis pecados. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Es sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro,
que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo don Salvador Rangel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de tu reino. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Gracias. que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Oremos al Señor y pidámosle que venga a nosotros. Digámosle junto a esta oración, que es una oración de comunión espiritual. Creo, Señor Jesús, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que me aparte de ti. Amén. Oremos. Habiendo sido reconciliados, reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría, la esperanza, la fe siempre sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también.